La producción de artículos de Bertrand Russell constituye uno de los ejemplos más extraordinarios de actividad intelectual del siglo XX. A lo largo de su vida, Russell escribió literalmente miles de textos breves, ensayos y artículos periodísticos y filosóficos publicados en revistas académicas, periódicos y publicaciones de divulgación en Europa y Estados Unidos. Esta enorme producción no es un elemento secundario de su obra, sino una parte esencial de su identidad como filósofo público. A diferencia de otros filósofos centrados principalmente en obras sistemáticas, Russell combinó tres dimensiones: la filosofía técnica, la intervención política y la divulgación masiva del pensamiento científico y lógico. Sus artículos reflejan esta triple vocación. Por un lado, publicó trabajos fundamentales en lógica matemática y filosofía analítica, contribuyendo al desarrollo de la lógica moderna junto a figuras como Frege y Whitehead. Por otro lado, escribió numerosos artículos sobre política internacional, pacifismo, educación y crítica social. Durante gran parte del siglo XX, Russell utilizó el artículo periodístico como una herramienta de intervención directa en los debates públicos. Escribía sobre guerras, crisis internacionales, educación y moral pública con un estilo claro y accesible, buscando influir en la opinión de un público amplio. Esta faceta lo convirtió en uno de los primeros grandes filósofos mediáticos capaz de intervenir en periódicos de gran circulación sin perder rigor intelectual. Además, un aspecto clave de sus artículos es su continuidad temporal. Russell escribió durante más de 70 años, lo que significa que sus textos permiten seguir la evolución de su pensamiento desde el idealismo temprano hasta el empirismo lógico, el pacifismo radical y sus reflexiones finales sobre la humanidad y la ciencia. Esta continuidad convierte su producción en una especie de archivo vivo de la historia intelectual contemporánea. Además, muchos de sus artículos no eran simples comentarios ocasionales, sino intervenciones cuidadosamente argumentadas sobre problemas urgentes. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, publicó textos críticos sobre el militarismo, lo que incluso le costó sanciones académicas y problemas legales. Su escritura estaba directamente vinculada a su compromiso ético y político. En el ámbito filosófico, sus artículos también fueron fundamentales para la consolidación de la filosofía analítica en el mundo anglosajón. A través de ensayos breves, Russell introdujo ideas complejas de lógica, teoría del conocimiento y filosofía del lenguaje de manera accesible, contribuyendo a la difusión de nuevas corrientes filosóficas.